Mi esposo siempre había mantenido la distancia, frío y distante. Pero ese fin de semana, parecía haberse convertido en otra persona. Implacable todo el tiempo, sin preocuparse ni una sola vez por la protección. Ingenuamente pensé que por fin me había dejado entrar en su corazón. Así que, cuando vi las 2 líneas rojas en la prueba de embarazo, estaba nerviosa y emocionada, lista para darle la buena noticia. Pero justo cuando pasaba por la sala de reuniones de su oficina, la puerta entreabierta dejó salir voces que no debía oír. Su voz, la de Juliet y 2 de sus amigos de la infancia. Hombre, solo dije casualmente que quería ver de quién sería el hijo. Y ustedes 3 realmente la convirtieron en sujeto de prueba. Si descubre que el padre del bebé podría ser cualquiera, probablemente se volverá loca, bromeó alguien. La risa de Alexander fue fría. ¿Volverse loca? Debería estar agradecida. ¿En serio? No la conoces. En cuanto sospechó que estaba embarazada, estaba en las nubes. Aunque, sinceramente, el cuerpo y la cara de Elaine son difíciles de resistir. No pensé que dejarías que otro probara eso. ¿Qué tal si apostamos a quién la dejó embarazada? Los chicos soltaron sus sujetadores como si fuera una competencia de hombría. Juliet se rió detrás de su mano y, de repente, giró la cabeza y se cruzó con mi mirada. ¿Y si Elaine luego se hace una prueba de ADN y el niño no es tuyo? ¿No es arriesgado? Alexander sonrió con burla, esa sonrisa torcida y cruel. Si termina llevando al hijo de otro, ¿la gente no asumirá que fue infiel? ¿Quién le va a creer? No está precisamente en posición de hacer acusaciones. Sacó una memoria USB, la conectó a su portátil y abrió algunas carpetas. Demonios, qué nitidez tiene este video. Si esto se filtra, la reputación de tu esposa está arruinada. Mejor que cualquier video clasificado R en línea. Esto es otro nivel. Juliet se inclinó para mirar, fingió estar asqueada y frunció la nariz. Entonces el portátil resbaló y cayó justo a mis pies. Me congelé, con las manos temblando. Lo recogí y lo abracé contra mi pecho como si pudiera protegerme de esta pesadilla. Las lágrimas comenzaron a brotar antes de que siquiera pudiera detenerlas. Alexander solo se casó conmigo por un arreglo familiar. Durante años, apenas me miraba. Realmente creí que, tal vez, empezaba a importarle. Incluso cuando noté algo extraño en esa copa de vino, la bebí, pensando que solo estaba paranoica. Me entregué ese fin de semana, hice todo lo que quiso, solo por un poco de amor, una familia. Jamás esperé ser engañada, grabada, utilizada. Y todo comenzó con una frase descuidada de Juliet. Asustada, salí corriendo de ese edificio como si me quemara. Me envolví en capas de ropa, pero aún sentía que todos en la calle podían ver a través de ellas, como si ya hubieran visto todo lo que mostraba esa asquerosa pantalla. La vergüenza me cubría en oleadas. Al llegar a casa, borré todas mis redes sociales, bloqueé todos los contactos. Quería desaparecer, borrar a la persona en la que me había convertido. Entonces, la cerradura giró. Mi cuerpo entero se tensó. En la puerta estaba Alexander. ¿Ya te vino el periodo? Mi mente se quedó en blanco. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Inclinó la cabeza con una sonrisa burlona, sus ojos brillando juguetones. Tonta. Pasamos todo el fin de semana juntos. Por supuesto que tengo confianza en el resultado. Vamos al hospital a verificarlo. Con eso, Alexander Williams me tomó de la mano y se dirigió al garaje. Me quedé inmóvil en el asiento del pasajero, totalmente ida. Él suspiró suavemente, se inclinó y me abrochó el cinturón con delicadeza. Instintivamente le agarré la muñeca, con la voz temblando. Alexander, ¿realmente quieres este bebé? Me apartó un mechón de cabello del rostro, sus ojos inusualmente suaves, una mirada que nunca había visto. No lo pienses tanto. Claro que sí. Una niña con tu belleza y un niño con mi inteligencia. Sería perfecto. Su actuación era impecable. Si no hubiera escuchado esa conversación en la empresa,
probablemente seguiría viviendo en su mentira. Al llegar al hospital, sus dos viejos amigos y Julia Ellis ya estaban esperando afuera. Me jaló ligeramente detrás de él. Escucharon que había noticias, así que vinieron a ver cómo estabas. El resultado de la prueba salió rápido. El doctor lo leyó con expresión neutral. Coincidía con mi prueba casera. Estaba embarazada. Alexander tomó el papel, su rostro inescrutable. Juliet se mordía el labio con tanta fuerza que parecía dolerle. Él se volvió hacia el doctor. ¿Podemos hacer una prueba de ADN de inmediato? El doctor nos lanzó una mirada complicada. Estás apenas de 3 semanas. Técnicamente se puede, pero médicamente no lo recomendamos tan temprano. Si se puede, háganlo ahora, interrumpió, con voz plana y fría. El rostro del doctor se volvió serio. Tendríamos que hacer una CVS para obtener una muestra. Tiene riesgo de aborto y el procedimiento es doloroso. No se puede usar anestesia. Le sugiero que lo piense bien, señor Williams. Frunció el ceño bruscamente. Háganlo como dije. A regañadientes, el doctor me miró buscando la última palabra. Forcé una sonrisa. Está bien. Adelante. Los resultados tardarían una semana. Pero ninguno tenía paciencia. Cualquier retraso afectaría la exposición de arte de Juliet. Mi salud claramente no era prioridad para nadie. El pasillo se llenaba de susurros y miradas. Una vez tomada la muestra, Alexander dijo de repente, tomen muestras también de mis 2 amigos. Compárenlas todas. Esa frase cayó como una bomba. Dios mío, está involucrada con los 3. Con razón necesitan prueba de paternidad. ¡Qué lío! Con un marido así de guapo, ¿qué más quiere? Yo la dejaría en un segundo. Toda empatía del personal médico desapareció. Sus manos fueron bruscas durante el procedimiento, y el dolor atravesó mi cuerpo como electricidad. Apreté los dientes, pero las lágrimas salieron igual. Salí tambaleando del consultorio. Alexander extendió la mano para sostenerme. De repente, Juliet se cubrió la cara y salió corriendo. Sus 2 amigos la siguieron. Su mano, aún sujetando mi brazo, se detuvo por un segundo, y luego me soltó. Caí al suelo con fuerza. Puedes volver sola a casa. Tengo que ver cómo está ella, dijo bruscamente. Sin una palabra más, corrió tras Juliet. Literalmente corrió. Ni una sola mirada hacia atrás. Así de importante era ella. La gente me miraba, tirada en el suelo, susurrando y sonriendo con burla. Bien merecido. Chicas como ella, obvio que las dejan. Oye, nena, dime cuánto cobras. Te prometo que quedarás satisfecha. ¿Gratis tal vez? Seguro con una llamada aparece moviendo la cola. Me apoyé en la pared para levantarme poco a poco, con los ojos clavados en el suelo, arrastrando los pies hacia la salida. Cuando por fin logré detener un taxi y llegar a casa, la ciudad ya estaba envuelta en la noche. Me paré frente a la puerta, respirando con dificultad, las manos temblorosas al girar el picaporte. Una mezcla de perfume y sudor me golpeó de lleno. Desde dentro, los sonidos íntimos eran claros como el agua, cada uno como una puñalada a los nervios. Cerré la puerta en silencio, dejándome caer hasta el suelo, con ambas manos cubriéndome el rostro. Ya no puedo más. De verdad. Ni un segundo más. Era como si el tiempo se hubiera congelado. No sé cuánto tiempo estuve allí hasta que oí la cerradura otra vez. Juliet Ellis salió vestida con mi pijama, el cabello aún mojado, marcas de besos frescos en su cuello. El agua seguía corriendo en el baño. Se apoyó perezosamente en el marco de la puerta, mirándome como si yo fuera algo que pisó por accidente. Su voz estaba llena de veneno. Sigues fingiendo ser la esposa perfecta, ¿eh? Intentando seducir a Alex con tu numerito. ¿De dónde sacas tanto valor? Tan desesperada por un hijo. Felicidades. Parece que lo conseguiste.
Pero solo me hace falta una palabra para que esos 3 hombres te consientan por turnos. La próxima vez, lo haré en la sala. Que todo el mundo vea qué clase de mujer eres. Se acercaba con cada palabra, y yo no tuve más remedio que retroceder. ¿Crees que casarte con Alex con tus trucos baratos te convierte en algo más que un relleno? Su corazón nunca fue tuyo. ¿Oíste cómo me susurraba cosas dulces hace un momento? Eso nunca lo tendrás. No eres más que un recipiente. Su rostro hermoso se torció en ira, la envidia disparando desde sus ojos. Me reí fríamente por dentro. ¿Envidiar que me humillen en público así? Por favor. No. Lo que de verdad no podía soportar era la idea de que yo estuviera esperando un hijo de Alexander Williams. Ese pensamiento me hizo instintivamente ponerme una mano sobre el vientre. Pero ese pequeño gesto encendió la mecha. Ella explotó. Maldita. ¿Qué? ¿Estás orgullosa ahora? ¿Crees que estás capacitada para ser madre de alguien? Preocupada de que Alex pudiera oír, traté de hacerme la tonta. Juliet, ¿de qué estás hablando? Ni siquiera sé por qué Alex quiere una prueba de paternidad. Este bebé es definitivamente suyo. ¿Quién te dio derecho a quedarte embarazada de él? ¿Quién te lo permitió? Yo no puedo darle un hijo y tú crees que sí puedes. Ni lo sueñes. Apenas terminó de hablar cuando me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio, el tobillo golpeó el borde del escalón y todo mi cuerpo cayó hacia atrás. El dolor me atravesó cuando golpeé el suelo. Un dolor punzante desgarró mi abdomen. Alexander debió haber oído el ruido porque corrió hacia mí. Pero antes de que pudiera decir algo, Juliet se tiró al suelo, sujetándose el hombro y rompiendo en llanto. Vine aquí para ayudarla a cuidarse ya que está embarazada y todo eso. Incluso estuve limpiando la casa para ella, y simplemente explotó sin motivo y me golpeó. ¿Así fue como la criaron? ¿Qué? ¿Te caíste por las escaleras sola y ahora intentas culparme? Ni siquiera te toqué. ¿Por qué estás mintiendo así, Elaine? Entonces, como si recién se diera cuenta de que Alex estaba parado allí, su voz vaciló mientras fingía ser inocente. Alex, no te preocupes por mí. Revisa a Elaine rápido. Se alteró demasiado y se cayó sola por las escaleras. Los ojos de Alexander se movieron con pánico cuando notó las marcas rojas en la piel de Juliet. Inmediatamente se quitó la chaqueta y la cubrió con ella. Juliet, ¿estás muy herida? Te llevaré al hospital ahora mismo. Estoy bien, solo me raspé un poco el brazo. Pero tu esposa, ella se ve mucho peor. Me lanzó una mirada fría, luego levantó a Juliet en sus brazos y me gritó. Lo escuché todo. Ella vino a ayudar, ¿y tú le pagas así? Realmente te juzgué mal. Tumbada en el suelo helado, entraba y salía de la conciencia mientras intentaba hablar. No es lo que piensas. Ella me empujó. Aún fingiendo, intentando culpar a Juliet. Mírala. Es tan delicada. Ni siquiera puede abrir una botella sola. ¿De verdad crees que podría empujarte? Siempre ha sido gentil y cariñosa. ¿Por qué querría hacerte daño? Elaine, ya ni siquiera te reconozco. Se fue con Juliet en brazos, y al pasar junto a mí, me dio una fuerte patada. Ya que te gusta tanto estar en el suelo, quédate ahí. No estorbes. Juliet me miró por encima del hombro con una sonrisita arrogante en los labios. Un segundo después, el rugido de un auto deportivo se escuchó desde fuera y la oscuridad lentamente nubló mi visión. Me obligué a mantenerme despierta. El dolor agudo en mi estómago me lo dejó claro. Alexander no iba a regresar por mí. Estaba sola. Después de lo que pareció una eternidad, logré agarrarme del pasamanos y ponerme de pie. Preocupada de que el rastro de sangre atrajera la atención, no pedí transporte. Simplemente me arrastré paso a paso hasta el hospital más cercano. La enfermera de urgencias solo necesitó una mirada a la sangre empapando mi ropa para llevarme corriendo a cuidados de emergencia. Mientras revisaba mis resultados anteriores,
El doctor negó con la cabeza con un suspiro. Señorita, no puede someterse a una amniocentesis tan temprano en el embarazo. Su embrión ni siquiera se ha implantado completamente aún. Además, sufrió una caída por las escaleras. Lo siento, pero hay muchas probabilidades de que el bebé no sobreviva. Después del chequeo, el doctor frunció el ceño y me regañó. Ha estado sangrando así y solo ahora viene. ¿Tiene idea de lo peligroso que es eso? En realidad, sentí un extraño alivio. Con una sonrisa amarga, dije, doctor, por favor, proceda con el aborto. Desde que descubrí la verdad, no podía sentir nada más que rechazo por la vida que crecía dentro de mí. Perderla no se sentía como una tragedia. Era más como despertar de una pesadilla. Finalmente libre. Al día siguiente, cuando regresé a casa, como era de esperar, Alexander no había vuelto. Había pasado la noche con Juliet. Su desastre estaba por toda la habitación. Evité cuidadosamente el caos en el suelo y corrí al baño, frotándome como loca. Sentía como si estuviera cubierta de algo que nunca podría lavar. Cuanto más silencio había, más fuerte gritaba ese sentimiento dentro de mí. Su olor, el que había perdido. Todo eso se me pegaba como si se hubiera impregnado en mi piel. Me quebré. Botellas de champú y gel de ducha cayeron al suelo mientras me derrumbaba. Las lágrimas fluían mientras enterraba mi rostro bajo el agua corriente. Justo cuando el pánico asfixiante me invadía, de repente pensé en mis padres. Cuando recibí la noticia de que podría casarme con la familia Williams, estaba emocionada. Elegí todo para la dote yo misma, con mis padres pagando todo, excepto una cosa, el sobre metido en el fondo, entregado por mi mamá y papá. El día de mi boda, cuando me lo dio, mi madre dijo, Ela, sé que este matrimonio tiene su parte de intereses familiares, pero tu padre y yo sinceramente queremos que seas feliz. Si alguna vez sientes que no lo eres, solo recuerda que siempre seremos tu hogar. Siempre seremos tu hogar. Ojalá nunca tengas que abrir esto. Arrastrando mi cuerpo adolorido, fui al estudio y saqué ese viejo sobre polvoriento. Dentro había un acuerdo de divorcio preparado hace mucho por mis padres, ya con la firma de Alexander Williams. Dios sabe cómo lograron eso. Cada cláusula protegía completamente mis derechos. Firmé mi nombre sin pensarlo 2 veces. La tinta apenas se había secado cuando mi teléfono se iluminó. Alexander llamando. Su voz sonaba cautelosa. Hey, ¿estás bien? Respondí con frialdad. ¿Qué podría estar mal conmigo? Bueno, me alegra oír eso. Ayer reaccioné exageradamente. Me molestó ver a Juliet herida. Puede que haya dicho cosas que no debía, y volví a buscarte, pero ya te habías ido. Supuse que estabas bien. Ese tono medio apologético, medio condescendiente me daban ganas de reír. ¿Hay algo más que quieras? Molesto por mi reacción fría, Alexander estalló. Ya dije que lo siento. ¿Qué más quieres de mí? Como si no hubieras hecho nada malo. Juliet está siendo la más madura aquí. De hecho, te ha invitado a su evento en el salón. Todos incluso trajeron regalos para celebrar tu embarazo. Dios, actúas como una reina solo porque estás embarazada. ¿No puedes al menos ser tan generosa como Juliet? No dije una palabra. Pareció notar mi silencio y suavizó un poco su tono. Mira, no hagas esto más difícil de lo que ya es. El brazo de Juliet está herido. Tengo que cuidarla. Enviaré al chofer a recogerte después. ¿Está bien? Justo después de la llamada, apareció un mensaje de Juliet. Querida cuñada, tienes que venir. He preparado una pequeña sorpresa solo para ti. Y como gran final, proyectaremos tu video especial de fiesta para 4 personas. Cada detalle picante en Full HD. Luego llegaron decenas de clics de video. El tono de llamada seguía sonando como una campana fúnebre. Asustada, mi teléfono se deslizó de mis dedos y golpeó el suelo. Me sentí entumecida, como si me hubiera sumergido en un lago congelado.
El valor que había encontrado en ese acuerdo de divorcio se hizo trizas en un instante. Qué ingenua fui, creyendo que terminar el embarazo y bloquear ese capítulo de mi memoria me permitiría seguir adelante. Estaba tan equivocada. Alexander, Juliet y sus amigos inútiles eran pesadillas de las que no podía despertar. Me perseguirían para siempre, recordándome la vergüenza. Esto no se iría. Temblando, caí al suelo, tratando de agarrar el teléfono, apenas logrando marcar el número de mis padres con las manos temblorosas. Las voces familiares contestaron con preocupación, preguntando cómo estaba, si había pasado algo malo. Eso fue todo lo que necesitaba. Las lágrimas brotaron y les conté todo. Al final, ahogada en sollozos, supliqué, mamá, papá, ya no puedo más. Quiero salir de este matrimonio. Realmente no puedo vivir un día más con él. Hicieron una pausa al otro lado de la línea y luego suspiraron profundamente. Cariño, ya has sufrido suficiente. Enviaré un coche para llevarte a casa esta noche. Déjanos el resto a nosotros. Solo vuelve y descansa. Esta pesadilla está por terminar. El conductor de la familia Williams llegó primero. Le entregué un sobresellado. Por favor, asegúrese de que Alexander reciba esto. Yo no iré. Luego subí al coche rumbo a casa. Mi teléfono seguía vibrando furiosamente. Ese tono de llamada me taladraba el cráneo. El nombre de Alexander Williams aparecía una y otra vez. Saqué la tarjeta SIM, bajé la ventanilla y la arrojé. El evento estaba casi por terminar. El rostro de Alexander estaba sombrío por haber esperado tanto tiempo hasta que su asistente se apresuró con una carpeta. Ella ni siquiera se presentó, pero envía papeles, dijo Alexander impacientemente, inclinándose. La asistente tartamudeó. Sí, ella. Ella dijo que era muy importante. Me pidió asegurarme de que usted lo leyera. ¿Qué vendrá después? Alexander Williams levantó una ceja con una débil sonrisa, sus dedos largos abriendo lentamente el sobre. Pero en cuanto vio esas 5 palabras llamativas, su sonrisa se congeló por completo. Fue como si alguien pusiera pausa a toda su expresión. Acuerdo de divorcio. Justo entonces, el anfitrión carraspeó en el escenario. Damas y caballeros, estamos a punto de entrar al segmento final del evento de hoy en el salón. Cuando Lane Harper llegó a casa, sus padres ya la esperaban ansiosamente en la entrada de la villa. Dudó en el umbral, mordiéndose el labio y bajando la cabeza, como una niña que había metido la pata. De pequeña, siempre fue la hija adorada. Pero ahora, no solo no había podido protegerse a sí misma, sino que hacía que sus padres tuvieran que arreglar su desastre a esta edad. Su madre corrió a abrazarla con fuerza mientras su padre, a su lado, hablaba con tono frío. Al menos tuviste el sentido común de volver a casa. Supongo que no estás totalmente perdida. Luego le dijeron algo que finalmente alivió su pánico. Justo cuando el evento estaba por terminar, agentes de ciberseguridad irrumpieron y cerraron todo por la distribución ilegal del video privado de alguien. Todo el lugar entró en caos, y Alexander, él simplemente estaba allí como una estatua, mirando fijamente el papel en su mano. Juliet Ellis ni siquiera tuvo tiempo de disfrutar el colapso matrimonial de Alexander. Todo lo que podía pensar era en salir de allí. Alex, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tantos agentes aquí de repente? Me estoy volviendo loca. ¿Podemos irnos ya? Pero Alexander no escuchó ni una palabra. Sus ojos estaban clavados en la firma. Su firma de hace 3 años. El miedo se le subió por la espalda. No podía dejar de escuchar las voces de los padres de Elaine en su cabeza. El señor Lowe siempre fue amable con nuestra familia. Ahora que la empresa de William está en problemas, estamos más que dispuestos a ayudar. Es lo correcto. Su tono es cálido, casi reconfortante, pero conlleva una expectativa de reciprocidad. Nuestra hija se enamoró de ti a primera vista. La voz se suaviza como si revelara un secreto preciado. Una alianza matrimonial ayuda a ambas familias y el nombre Harper puede restaurar la confianza pública en tu empresa.
Hay una pausa, una ligera inflexión de racionalidad y persuasión. Pero esto no es un trato de negocios. Si algún día nuestra hija quiere terminar, esperamos que lo aceptes con dignidad. No importa a dónde vaya el matrimonio, nuestra promesa de apoyarte sigue en pie. A Alex se le doblaron las rodillas. Agarró el cuello de su asistente, con la voz alzada por el pánico. Ella solo te entregó el documento. Eso es todo. No puede ser. Tuvo que decir algo más. Estás ocultándome algo, ¿verdad? ¿Intentas que te despidan? El asistente parecía a punto de colapsar, sudando a mares. Lo juro, señor. La señora Williams solo dijo que era un asunto familiar urgente y me pidió que entregara esto. Eso fue todo lo que dijo. ¿En serio? Dentro del salón, los oficiales estaban anotando la información de cada invitado, uno por uno. Incluso los que usualmente estaban en la cima de la jerarquía no se salvaron. Quien sea que haya hecho esto, tenía verdadero poder. Juliet entró en pánico cuando los oficiales se acercaron, las palmas le sudaban. Agarró la manga de Alexander con fuerza desesperada. Alex, no lo pienses demasiado. Elaine probablemente se siente humillada por lo que pasó. Ninguna mujer podría enfrentarse de nuevo a su esposo. Pedir el divorcio debe ser su forma de conservar algo de orgullo. ¿Por qué siquiera lo cuestionas? Vámonos ya. Si esperamos más, nos arrastrarán a esto. Alexander se zafó de su agarre con brusquedad, su mirada lo cortaba como cuchilla. La verdadera pregunta es, ¿cómo se enteró Elaine? Se giró hacia sus dos antiguos amigos. ¿Fueron ustedes? Ambos alzaron las manos al instante, haciendo un gesto de cerrar la boca con cremallera. No, para nada. No dijimos nada, Wade. Alexander soltó una risa fría. Juliet Ellis, dime. Aparte de nosotros, ¿quién más podría haberle contado a Elaine Harper? ¿Crees que yo me delaté? Juliet se echó hacia atrás como si la hubieran electrocutado, alejándose de él de inmediato. El sudor perlaba su frente, empapando de frío sus sienes. Por primera vez, Alexander la vio tal como realmente era. Desde que Juliet volvió al país, Alexander había notado sus pequeños planes. Ignoró algunas cosas, pero hacerle daño a Elaine bajo su nombre? Absolutamente no. Se apresuró a dejar atrás a Juliet. La última vez que verifiqué, cooperar con una investigación es lo que hace la gente que cumple la ley. ¿Qué pasa? ¿Te sientes culpable por algo? El rostro de Juliet se puso pálido como un fantasma. Respiraba descontroladamente, y sus manos temblaban sin querer mientras el tono helado de Alexander cortaba el aire. Yo no. No es lo que piensas. Alexander se acercó más, inclinándose a su oído con voz baja y mordaz. Escucha bien. Elaine Harper es mi esposa legal, la única señora Williams. Si le haces daño, te metes con toda mi familia. Te he tolerado, cuidado, dejado actuar un poco, pero todo tiene un límite. Justo entonces, un oficial intervino con tono formal. Señor Williams, necesitamos su cooperación para la investigación. Alexander asintió levemente. Las familias menores que dependían de los Williams se echaron atrás de inmediato, sin atreverse a objetar. Sus ojos cayeron sobre los objetos recolectados del stand. Su mirada se fijó en una memoria USB encima de todo, y sus pupilas se contrajeron bruscamente. Se giró hacia Juliet, que intentaba escabullirse en silencio, las venas de su frente marcadas. ¿De verdad tuviste el descaro de hacer esto? Al darse cuenta de que había sido descubierta, Juliet entró en pánico y giró sobre sus talones para correr. Alexander ni siquiera levantó un dedo, solo hizo un gesto leve, y un par de guardias de seguridad la sujetaron como si atraparan a un gato callejero. Siempre decías que querías proteger su dignidad. Juraste que borrarías el video por el bien de Elaine. ¿Así es como lo haces? ¿Desde cuándo empezaste a jugar sucio delante de mí? Uno de los oficiales revisó sus notas. Señorita Juliet Ellis, ¿cierto? El gerente Wang,
coordinador de la exposición, confirmó que estos videos obscenos fueron entregados por usted. ¿Desea explicar? Los ojos de Juliet se dirigieron a Alexander, mientras las lágrimas le caían por las comisuras en su acto habitual de víctima. Alexander, vamos. Me conoces. No tuve elección. Quizá antes él habría intervenido para protegerla, pero esta vez no. Lo que tengas que decir, díselo a los oficiales. Yo también quiero escucharlo. Juliet lo miró con asombro, incapaz de procesar su frialdad. Finalmente perdió la compostura y gritó como una loca. Alexander Williams, deja de fingir que eres un santo. ¿Crees que tus manos están limpias? Claro, los videos salieron de mí, pero yo no los grabé. Levantó la voz para que todos escucharan. Y por si alguien se lo pregunta, la mujer en esos videos es Elaine Harper, en la cama con 3 hombres. ¡Cállate! Alexander golpeó la mesa con furia y se puso de pie de un salto, el rostro completamente desencajado por la rabia. ¿Qué pasa? ¿Te dolió? ¿Intentas mantener la fachada de señor perfecto? Qué gracioso que no te importaran las apariencias cuando tú y tus 2 amiguitas emborracharon a tu esposa, o cuando grabaste todo con tu propio teléfono, ¿eh? La sala quedó en silencio al instante. Todas las miradas se centraron en Alexander Williams, con expresiones difíciles de leer, pero nadie se atrevió a comentar la fea verdad del escándalo familiar. Furioso, Alexander le dio una bofetada a Juliet Ellis con tanta fuerza que no pudo decir ni una sola palabra para defenderse. El rostro de Juliet se hinchó de inmediato de un lado, con sangre corriendo por la comisura de sus labios. Se la limpió con una sonrisa burlona. ¿No grabaste ese video para que otros lo disfrutaran? Lo metiste en una memoria USB para mostrarlo en el salón. De verdad pensé que querías compartirlo con el mundo. Supongo que me equivoqué contigo, señor CEO. Bajo la mirada atónita de todos, el hombre que solía estar erguido y orgulloso pareció colapsar bajo un peso invisible. Sus hombros se hundieron como si toda la fuerza lo hubiese abandonado. Permaneció en silencio un segundo, luego se dio una bofetada fuerte. Lentamente, levantó los brazos. Todo lo que dijo Juliet es cierto. Estoy dispuesto a cooperar con la investigación. La noticia de que Alexander había sido detenido se difundió rápidamente entre los círculos de élite. Sus padres movieron todos los hilos posibles para silenciar la historia y liberarlo. Ni siquiera quería salir del encierro. Sentía que merecía pudrirse allí. Pero el señor y la señora Williams insistieron en que volviera a casa. Al entrar en el dormitorio que aún conservaba rastros de Elaine Harper, la culpa lo golpeó como un tren. Se sentó en el borde de la cama, con la cara enterrada en las manos, odiándose más de lo que jamás imaginó. Había herido a la única persona que alguna vez lo dio todo por él. Elaine se había esforzado al máximo para adaptarse a su mundo. La verdad es que no era ella quien necesitaba el matrimonio. Era su familia. Al principio, solo intentaba calmar la culpa por haber roto una promesa con Juliet. Y poco a poco, esa culpa se transformó en un favoritismo ciego hasta que olvidó por completo a quien realmente importaba. Sus puños se apretaron sobre sus muslos, las uñas hundiéndose en sus palmas. Justo entonces, su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente. Señor, ya tenemos los resultados de ADN. Sus manos temblaban al abrir el archivo. Alexander ni siquiera creía en el destino o el karma. Pero en ese momento, se encontraba rogando en silencio. Cuando vio que el informe confirmaba que era el padre, casi sollozó de alivio. Si ese hijo no hubiera sido suyo, no se imaginaba cómo seguir adelante. Luego llegó otro archivo. Un informe médico. Elaine había perdido al bebé. Demasiada pérdida de sangre por aquella caída en las escaleras causada por una patada imprudente suya. Alexander se deslizó al suelo completamente destrozado. Aquella bofetada en el evento, en comparación con esto, no era nada. Empezó a golpearse el pecho una y otra vez hasta que su visión se nubló y su voz se convirtió en un lamento feo e inhumano. Consumido por el arrepentimiento, Alexander se quedó mirando fijamente la lista de contactos de su teléfono.
Elaine ya lo había bloqueado. No podía contactarla. No le quedaba opción. Llamó a su padre. La llamada se conectó de inmediato, aunque le temblaba tanto la mano que casi dejó caer el teléfono. Señor, por favor, se lo ruego. Solo déjeme verla una vez. Papá recibió esa llamada mientras revisábamos los informes trimestrales en la oficina. En cuanto frunció el ceño, un escalofrío me recorrió la espalda. Se apartó hacia la esquina para atender la llamada, de espaldas, pero su voz se escuchaba claramente. Tienes mucho descaro al llamarme después de todo. Recibiste los papeles del divorcio, ¿verdad? Fírmalos y desaparece. Ni se te ocurra acercarte a ella de nuevo. Hiciste cosas que ni los animales harían. ¿Y ahora quieres disculparte? Si vuelves a aparecer, juro que no durarás un día en esta ciudad. No me pongas a prueba. Cuando colgó, mantuve la vista en los documentos, fingiendo no haber oído nada. Regresó. Cruzamos la mirada un segundo y luego seguimos trabajando como si nada. Las últimas semanas, había estado siguiéndolo, aprendiendo cada parte del negocio. Cuando estaba con Alexander Williams, siempre me encasillaban en el papel de esposa perfecta. Ahora finalmente me doy cuenta de que soy capaz de mucho más que eso. Todo el mundo empresarial está ahí fuera esperando que yo lo conquiste. Él es parte de mi pasado ahora, y no voy a perder ni un segundo más pensando en él. Pensábamos que todo había terminado, pero al tercer día, ¿adivina quién apareció en el vestíbulo? Elaine, dame otra oportunidad. Realmente arruiné todo. No puedo seguir sin verte. Esperaré aquí el tiempo que sea necesario hasta que hables conmigo. El rostro de papá se oscureció por completo. Estaba a punto de llamar a seguridad. Le sujeté el brazo y le dije, no te molestes. Tipos como él se alimentan de la atención. Ignóralo y se derrumbará. Luego me giré hacia la recepción. Dile a seguridad que llame a la policía si no se va. Como era de esperarse, en cuanto escuchó la palabra policía, el señor nunca me iré se marchó con el rabo entre las piernas. Solté una risa fría. Tanto por su amor eterno. ¡Qué chiste! Durante la semana siguiente, siguió encontrando nuevas formas de molestarme, esperando en el estacionamiento, enviando mensajes sin parar, incluso sobornando a los conserjes para pasarme notas. Finalmente, fue atrapado por el equipo de seguridad y arrastrado fuera del vestíbulo, aún gritando mi nombre como un loco. Fue la primera vez que me di cuenta de lo patético que se había vuelto Alexander. Me dirigía a la recepción cuando él levantó la vista, con los ojos llenos de esperanza. Ella va a hablar conmigo por fin, susurró papá junto a mí. Si siquiera piensas en ceder, cortaré todo contacto que tengas. Le di una pequeña sonrisa. Relájate, papá. Tal vez antes estaba ciega, pero ahora mi cerebro funciona perfectamente. Este tipo se aferra a una fantasía. Es hora de acabar con ella para siempre. Arrastré a Alexander a la sala de visitas. No había necesidad de que siguiera haciendo una escena. Si tienes algo que decir, dilo. Ahórrame el drama. Se veía ansioso, como un cachorro desesperado por una caricia. Elaine, por favor, solo escúchame. Juliet solo era una amiga de la infancia. Esa promesa que le hice fue un error tonto. La llevé encima demasiado tiempo. Después de que nos casamos, me confundí completamente por dentro. Y por eso le presté tanta atención. Pero ahora lo veo claro. Solo quiero un futuro contigo. La prueba de ADN lo confirmó. Ese era nuestro bebé. Cuando vi los resultados, me di cuenta de cuánto quería una familia contigo. La idea de que pudiera haber sido hijo de otro me volvió loco. Lo interrumpí, disgustada. Cállate. ¿Tienes el descaro de sacar eso? ¿Quién preparó todo el asunto, ¿Quién me trató como algo para intercambiar, y ahora quieres hablar de familia? ¿Qué exactamente te debo, Alexander? Bajó la cabeza. Todo esto es culpa mía. Sé que la arruiné. De verdad.
Luego de repente levantó la vista, con los ojos brillando como si hubiera ganado la lotería. Ya envié a Julia a prisión. Ella fue quien filtró los videos, y no la protegí. Testifiqué contra ella yo mismo. ¿No prueba eso que corté todo lazo con ella? No demuestra lo serio que soy. Lo miré fijamente, con voz helada. Entonces dime, ¿por qué el autor intelectual sigue libre? ¿Qué? El que planeó las drogas, organizó el asalto, grabó todo. ¿Por qué sigue caminando como si nada hubiera pasado? Me acerqué con cada palabra, subiendo la voz. Si realmente estás tan arrepentido, ¿no debería estar visitándote en la cárcel ahora mismo? Tropezó hacia atrás, con el rostro pálido como un fantasma. No tuviste problema en hacerme daño, pero ahora que es hora de asumir la responsabilidad, estás asustado. Tartamudeó. Mi papá movió algunos hilos. May dijo que tenía que estar libre para ayudar con la empresa. Solté una risa burlona. Oh, qué conveniente. Ahora sí cuenta la palabra de tu papá, ¿eh? Pero cuando te dijeron que fueras leal, que te mantuvieras alejado de Juliet, no escuchaste ni una palabra. ¿Sordera selectiva? La verdad que Alexander Williams más evita. Me aseguré de abrirla por completo, sin dejarle lugar donde esconderse. Cubriéndose el rostro con desesperación, murmuró, por favor, solo dime qué puedo hacer para arreglar esto. Me paré frente a la ventana del piso al techo, dándole la espalda, con la voz tan fría como el hielo. Drogas, pruebas falsas, asalto en grupo. Alexander, ¿quieres hacer la cuenta de cuántos años de prisión te da eso? Se desplomó sobre la alfombra, en silencio por un largo rato. La ley se encargará de ti. He terminado de perder el tiempo. Me giré y caminé hacia la puerta. Él se tambaleó al ponerse de pie, intentando salvar un poco de dignidad, pero tropezó con el borde de la mesa de café al moverse. Presioné el botón del intercomunicador. Asistente Lee, por favor escolte a nuestro visitante. Un momento después, 2 guardias de seguridad con trajes a juego entraron en la sala y lo levantaron del suelo. Mi padre apareció cerca del ascensor, observando todo desde el cristal de la puerta. Comenzó a llorar, lágrimas de alivio. A la mañana siguiente, las redes sociales explotaron con noticias sobre el grupo Williams. La suciedad que sus padres gastaron una fortuna en ocultar. Alexander encendió la chispa él mismo. Justo después de salir del edificio de Lane Corporation, se conectó en vivo, haciendo una confesión completa y entre lágrimas. Millones vieron cómo admitía cada detalle sucio. Desde drogarme hasta filmarlo todo. Dejó bien claro que la familia Harper no tenía nada que ver. Todo fue él traicionando a ambas familias. Antes de terminar la transmisión, dijo que se entregaría. El equipo de relaciones públicas del grupo Williams trabajó toda la noche, pero ya era demasiado tarde. Los fiscales lanzaron una investigación inmediata y el tribunal lo condenó rápidamente por múltiples cargos. Los medios lo captaron siendo llevado a prisión. Murmuró algo a la cámara, pero el viento se lo llevó. Apagué las alertas de noticias y le envié un mensaje a mi abogado. Empieza el papeleo del divorcio. Con su video de confesión en mano, el tribunal aprobó el divorcio rápidamente. Ni siquiera tuve que presentarme. Su familia envió un abogado 3 veces, luego lo intentaron 2 veces más mediante intermediarios para solicitar una visita en prisión. Cada vez, mi respuesta fue la misma. Una carta formal de mis abogados. La señorita Harper no tiene interés en ningún tipo de contacto con el señor Williams. La caída del grupo Williams ocurrió más rápido de lo que nadie esperaba. En solo una semana, sus acciones cayeron un 70%. Los competidores se tragaron sus activos principales. Los proveedores cortaron lazos. Los bancos retiraron sus préstamos. 3 meses después, la empresa solicitó protección por bancarrota. Cumpliendo nuestras promesas comerciales, el grupo Harper intervino para adquirir algunas de sus subsidiarias valiosas, manteniendo a algunos empleados. Le dio a nuestra marca una reputación de lealtad y confianza, atrayendo a socios de alto perfil. Trabajé desde abajo, aprendiendo cada parte de cómo funcionaba la empresa.
Finalmente, me convertí en la miembro más joven de la junta en la historia de la compañía. Ahora trabajo más de 12 horas al día, agotada, sí, pero cada minuto lo vale. A menudo miro atrás a la antigua yo, la que pensaba que el matrimonio lo era todo, y solo puedo negar con la cabeza. Nada supera la emoción de expandir nuestro alcance empresarial y hacer crecer nuestra cuota de mercado. Esa satisfacción está muy por delante de cualquier romance. Años después, en una cumbre de la industria, vi una figura demasiado familiar junto a la mesa del buffet. Alexander Williams, vestido con uniforme de personal del hotel, estaba rellenando el café de alguien. Se veía mucho más delgado de lo que recordaba, con profundas arrugas en su rostro. Honestamente, parecía una década mayor. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo entre la multitud. Bajó la vista de inmediato y se fue a otra mesa. Mi asistente se inclinó. Directora, su próxima sesión comienza en el Salón 3 en 5 minutos. Asentí, volviendo mi atención a las notas de la reunión en mi mano. Se rumoraba que sus padres, después de declararse en bancarrota, se mudaron a los suburbios y ahora dirigen un pequeño servicio de limpieza para sobrevivir. Alexander, fuera de prisión, vetado por todas las empresas debido a su historial, tuvo que comenzar de nuevo con un trabajo de nivel básico. Irónicamente, nuestra empresa acababa de adquirir la cadena hotelera para la que él trabajaba. Técnicamente, ahora yo era su jefa.